Primer premolar inferior. Habíamos visto en clase que esta pieza dentaria va a ocluir con distal de nuestro canino superior y con mesial de nuestro primer premolar superior. En cuanto al método de 2 dígitos, esta pieza dentaria, si dividíamos en derecho e izquierdo, superior e inferior, la numeración que le tocaría sería 44 al derecho y 34 al izquierdo. En cuanto a los meses en que empieza a calcificarse, esta pieza dentaria comienza a calcificarse a los 36 meses de vida. Erupciona entre los 9 a 10 años y termina de erupcionar, es decir, que toda su corona queda expuesta en la cavidad bucal recién a los 12 años. En cuanto a las longitudes, podemos decir que la longitud total es de 22,4 milímetros en promedio. La corona tiene una longitud desde oclusal hasta cervical de 7,8 milímetros. Y la raíz tiene una longitud de 14,6 milímetros. En cuanto a los anchos, tenemos los dos anchos, mesiodistal y vestibulolingual. El ancho mesiodistal sería de acá a acá, mirándolo de frente o de atrás, y tenemos un ancho total de 6,9 milímetros. Y en sentido vestibulolingual, sería mirándolo de perfil, tenemos un ancho de 7,5 milímetros. Entonces vamos a ver que en una vista coronaria el diente va a tener en sentido vestibulolingual 7,5 y en sentido mesiodistal 6,9. En cuanto a la cara oclusal, podemos decir que lo comparamos con una forma ovoidal o ovoide, porque es más ancho en la parte vestibular, es mucho más ancho, y se va achicando hacia lo que es lingual. Fíjense que el lingual no presenta tanta curvatura, pero sí es mucho más pequeño que vestibular, por eso esa forma ovoidal. Y después tenemos nuestros lados proximales, mesial y distal. El lado mesial tiene la gran característica de ser levemente más corto que nuestro lado distal. Entonces fijémonos acá, es más corto mesial que distal, que es un poco más largo. Y ahí aprendimos conceptos nuevos, tenemos el concepto de cúspides. La cúspide es la cumbre puntiaguda de los montes, si buscamos en Google qué es, o el remate superior de algo que tiende a formar una punta. Entonces ahí tenemos nuestro ejemplo de la vida cotidiana, y en anatomía una cúspide se refiere a una protuberancia o una elevación que es puntiaguda. En el caso del primer premolar inferior encontramos dos cúspides, por lo tanto también lo podemos llamar bicúspide. Tenemos una cúspide en vestibular y una cúspide en lingual. La cúspide vestibular podemos ver que ocupa un 60% del volumen de la pieza dentaria, es decir, que es más grande. No solo es más grande en ancho, sino que también es más alta, tiene mayor altura. Y la cúspide lingual es más pequeña y más redondeada. Otro concepto más que aparece son las fosas. Las fosas son hoyos o pozos en la tierra, si googleamos. Y en anatomía se refiere a una depresión, cavidad o hueco en una estructura. Entonces acá encontramos un hueco, algo profundo. Yo les dije que siempre nos recordemos cuando hablamos de una fosa de algo profundo. Encontramos dos fosas, una mesial y otra distal. La fosa mesial obviamente va a ser la que esté cerca de mesial, la fosa distal la que está cerca de distal. Y estas fosas tienen la característica de que la fosa distal es más grande y la fosa mesial es más pequeña. Y siempre de las fosas parten los surcos. Surcos, si googleamos, es una hendidura que se encuentra en la tierra. Por ejemplo, ahí tenemos la imagen que se hace una hendidura en la tierra para después poder plantar semillas. Y los surcos en una pieza dentaria son depresiones o hendiduras alargadas y estrechas que se encuentran en la superficie
tenemos surcos que son considerados principales y surcos que son considerados secundarios. Los surcos principales parten de las fosas principales y en este caso, en esta pieza dentaria, tenemos dos surcos los cuales consideramos principales. Y tenemos, a su vez, dos surcos considerados secundarios. Los surcos principales son los encargados de poder, acá tenemos nuestro surco principal, son los encargados de delimitarme los rebordes marginales que encontramos a los lados. Y esta pieza dentaria, vamos a ver que en el centro, lo de un lado no se encuentra unido a lo del otro lado, porque en el medio hay una estructura que la conocemos como apófisis adamantina o puente de esmalte, que une la cúspide vestibular con la cúspide lingual. Entonces hay como una unión entre ambas cúspides. La cara vestibular de nuestro primer premolar lo vamos a comparar con una forma pentagonal porque tenemos 5 lados. Cervical, que es nuestro lado más angosto, es convexo hacia apical, es decir, que es redondeado hacia apical. Tenemos nuestros lados proximales, que son convexos y convergentes hacia cervical. Acuérdense siempre que el lado oclusal va a ser el lado más ancho y de ahí se achica hacia cervical. En cuanto al lado oclusal, está conformado por dos vertientes, una más corta y otra más larga. La vertiente distal es un poquito más larga, no hay tanta diferencia, pero es un poquito más larga. Por lo tanto, el vértice se encuentra un poco inclinado. La cara lingual presenta una forma mucho más pentagonal, también tenemos 5 lados, pero obviamente en tamaños mucho más pequeños. Lo podemos ver con el puntero, que tiene un tamaño mucho más pequeño si lo comparamos con nuestra cara vestibular. Entonces es pequeña y además es menos convexa en sentido cervico-oclusal si lo comparamos con vestibular. En cuanto a las caras proximales, lo vamos a comparar con una forma romboidal. Tenemos nuestro lado mesial y nuestro lado distal. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Por la presencia de este surco secundario que se presenta en nuestra cara mesial. No en el centro, sino más cercano hacia el lingual. Siguen siendo cóncavas hacia apical cervical, eso es lo mismo, y mesial es un poco más pequeño que distal, es más corto mesial que distal. Nuestra pieza dentaria en las distintas vistas. Acá tenemos nuestra vista vestibular, acá tenemos nuestra vista lingual, nuestra vista mesial y nuestra vista distal. Y acá tenemos nuestra cara oclusal o vista oclusal. Este lado sería mesial porque es más corto, este lado es distal. Vemos la presencia de las dos fosas principales y de ahí parten los surcos principales y los secundarios. Recordemos que los principales son los encargados de delimitar los rebordes marginales. Y después tenemos esta unión que une mi cúspide vestibular con mi cúspide lingual, que lo hace a través de esta apófisis o puente de esmalte.